Amados hermanos, les saluda en el nombre de Jesucristo de Nazaret en este día precioso, viernes 15 de mayo. Desde aquí, desde la Congregación de Cristo, 830 Surgis, Los Ángeles, California, zip code 90023, teléfono 323-269-9691. Hago esta observación porque nos llamaron para decirnos que por favor diéramos la dirección y el teléfono. Estamos aquí en el este de Los Ángeles y les saludamos en el amor de Cristo, por la unción divina de su Santo Espíritu, por el cual en esta tarde vamos a invocar su nombre, para que sea el Espíritu de Dios el que nos revista de su poder y poder, con la sabiduría que nos da Dios, el entendimiento y la revelación, poder estudiar y escudriñar su palabra para recibir todos bendición, tanto el que los escucha como el que habla. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde gloriosa por darnos el privilegio de acercarnos delante de tu trono de gracia para obedecer tu perfecta voluntad. Tu palabra dice: id y predicad mi evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es condenado. Te damos gracias, Señor, por habernos dado ese privilegio, Señor, divino, de llevar vida, proclamar vida, anunciar vida, Señor, a todos los entornos de este planeta Tierra, que a través del internet podemos llegar a muchos lugares. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, porque de tal manera nos has amado que has dado a tu Hijo unigénito en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de Jesucristo tu Hijo, fuera salvo. Aquí estamos delante de ti, Padre, en obediencia, en Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo, nuestro Rey soberano, y bajo la unción divina de tu Santo Espíritu, hablando y dando testimonio, Señor, de tu grandísimo y maravilloso amor, que nos ha rescatado de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición y de la condenación a la justificación. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Divino Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, el día de hoy tenemos un estudio, predicación. ¿Por qué estudio? Porque tenemos que corroborar lo que estamos hablando con la palabra de Dios. Y meditación y predicación porque estamos declarando, profetizando lo que está escrito. Entonces, el título de este día es La sangre redentora de Jesucristo y el Espíritu de gracia quebrantó la maldición de la muerte. Nuevamente, el título de este mensaje es La sangre redentora de Jesucristo y el Espíritu de gracia quebrantó la maldición de la muerte. Esto lo podemos ver en el libro de Gálatas 3:13. El libro de Gálatas 3:13 dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Abraham recibió la promesa por la fe, no por las obras. Porque la salvación que hemos recibido no es por obras, sino por la fe.
En este mismo capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Esto qué significa? Que para que una persona estuviera en comunión con Dios, bajo bendición, tenía que hacer todas las obras que en el libro de la ley, de la palabra de Dios, estaba escrito. Sin embargo, nosotros, cuando no conocíamos la palabra de Dios, en este caso hablo de los gentiles, Cristo Jesús vino a tocar la puerta de nuestro corazón para declararnos vida y anunciarnos vida a través de su muerte redentora, porque con su muerte nos dio vida y resucitando nos ha justificado. Eso lo podemos ver. Libro Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, ninguna obra tuvimos que hacer para alcanzar el perdón y la reconciliación con Dios, porque Cristo Jesús vino a tomar todas nuestras transgresiones y nuestras iniquidades sobre su cuerpo para cumplir lo que está escrito en la ley, en la palabra de Dios. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el título de esta tarde es la sangre redentora de Jesucristo y el Espíritu de gracia quebrantó la maldición de la muerte y de la muerte eterna, de ser apartados eternamente de nuestro Dios y Creador, de nuestro Padre Celestial, que se ha revelado hace más de 2000 años, que se ha revelado entregando a su propio Hijo por cada uno de nosotros, el sustituto de nuestros pecados en una cruz. Podemos ver aquí en el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Nuevamente voy a leer lo que dice Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. La muerte no solamente es la muerte del cuerpo, es la muerte del alma, es la condenación eterna del alma, porque el que no es justificado por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús no tiene vida en su espíritu. Pero el alma que le da vida al cuerpo está condenada a un eterno tormento, a estar apartada eternamente de Dios y a recordar todos los momentos que tuvo para poderse acercar a Dios y no lo hizo. Porque su mente recordará para su dolor y su castigo que pudo haberse salvado y pudo haber tenido una recompensa de una eternidad con Dios, nuestro Creador. Porque Dios, el Padre de todas las luces, el Padre de todos los espíritus
y el Dios de toda carne creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no vino a este mundo por casualidad, ni transmutándose. El hombre vino por la perfecta voluntad de Dios, que lo creó del polvo de la tierra y sopló sobre la nariz que formó de ese muñeco de barro, sopló de su esencia, y el hombre fue un alma viviente. Y Dios lo puso en un paraíso, porque lo hizo a su imagen y semejanza, un ser inteligente, conciencia del bien y del mal, y un hombre con libre albedrío, con libre voluntad, de obedecer a su creador o darle la espalda. Amados hermanos, Dios no busca nuestras obras, sino nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. Vamos a ver lo que dice el libro de Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nuevamente voy a volverlo a leer. Tito capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, pensamos que por hacer buenas cosas estamos agradando a Dios? Sin embargo, acá dice que Dios nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. No había nadie que pudiera hacernos nacer de nuevo. Las obras que podemos hacer no nos justifican delante de Dios, porque Dios lo que quiere es nuestro corazón, y por causa del pecado nuestro corazón está apartado de nuestro Dios. Dice el libro de Colosenses capítulo 1, libro de Colosenses capítulo 1 dice de esta manera, versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sí, hermanos, nuestro corazón, nuestra mente, para Dios éramos extraños, y Dios era extraño para nosotros. Éramos solamente religiosos y hacíamos muchas veces las cosas para quedar bien con nosotros mismos. Acordémonos que el hombre tiene conciencia del bien y del mal, pero no podíamos agradar a Dios, que conoce verdaderamente lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de nuestros deseos, de nuestros propósitos. Por eso dice su palabra: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha
e irreprensible delante de Jesucristo. Versículo 23 es muy importante. Si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro. Y nosotros también, porque Dios nos ha llamado como cuerpo de reyes y sacerdotes para orar e interceder y establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres, a los que anunciamos la verdad de Dios. Hermanos, el Evangelio son las buenas noticias de perdón, de salvación y de reconciliación y del nuevo nacimiento de Dios con el hombre. Porque nadie puede hacernos nacer de nuevo, solo Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Y para proseguir, hermanos, con esta predicación y estudio, vamos a seguir el día de hoy este título: la sangre redentora de Jesucristo y el Espíritu de gracia quebrantó la maldición de la muerte. Está en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 3. De ahí estamos siguiendo paso por paso este camino. Está hablando de la regeneración. Hemos visto aquí en el libro de Tito capítulo 3, versículo 5, nuevamente. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su grande amor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo Señor nuestro. En cuanto a la regeneración, ¿qué es la regeneración? La regeneración es el nuevo nacimiento. Podemos ver en el libro de San Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7. San Juan 3, del 3 al 7, dice de esta manera: Jesús le dijo a Nicodemo, él era un hombre muy dadivoso, tenía muchas buenas obras, él era un buen religioso, con buenas costumbres y buenas tradiciones. Pero Jesús, cuando lo saludó, porque él vino de noche a verlo, en el libro de San Juan 3:3, Jesús le dijo, porque en el versículo 12 está el saludo que Nicodemo le dio a Jesús, le dijo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto fue lo que Jesús le respondió. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo fue directo, hermanos. Él habla directamente al corazón. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo en ese momento se sintió atribulado. Dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre para nacer? En el fondo de su alma y de su espíritu, la palabra lo partió. Cristo es la palabra viviente. Versículo 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es un juramento que Dios está haciendo. Que el que no nace, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Jesús le está diciendo que él no puede entrar al reino de los cielos en la condición que él está en el momento en que él se presentó a Jesucristo.
que él tenía que nacer del agua del Espíritu. ¿Y cómo se nace del agua del Espíritu? A través de la fe en Cristo Jesús, porque no es por obras, como hemos dicho hace un momento, sino en la fe de aquel que Dios envió como sustituto para que pagase por todos nuestros pecados y para que sintiera la ira que el pecado trajo al santo nombre y a la presencia de Dios nuestro Padre Celestial. Porque toda la ira del pecado que durante la humanidad hemos cometido delante de Dios fue estrellada contra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Fue derramada en su sangre carmesí, porque desde la mollera de la cabeza hasta la punta de sus pies Él derramó su sangre. Y fue colgado como maldición en una cruz para quebrantar la maldición que había sobre los hombres y quebrantar esa maldición por bendición. Por lo tanto, aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador personal por medio de la fe en la persona divina de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, quien no solamente murió pagando la sentencia de muerte de nuestros pecados, sino que venciendo el pecado y a la muerte se levantó triunfante al tercer día para justificarnos. Por medio de esa fe en Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida. Pasamos de maldición a bendición. Pasamos de condenación a justificación. Por la fe en Jesucristo podemos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si Cristo se apropió de nuestros pecados y delitos, entonces en ese cuerpo escarnecido, quebrantado, masacrado, también podemos ver nuestro cuerpo entero. También podemos ver nuestra alma levantado, colgado en esa cruz junto con Cristo. Por eso dice 2 Corintios 4:10, en el cuerpo, en nuestro cuerpo llevamos la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que ya no vivo yo. Ahora Cristo nos compró con precio de su sangre, entregando su cuerpo. Ahora el cuerpo que tenemos ya no es nuestro, ni está para practicar el pecado. Ahora el cuerpo que tenemos, Cristo lo compró con su sangre y lo selló con su Santo Espíritu. Sí, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos, amigas, tener ese nuevo nacimiento del agua, del Espíritu, de su palabra, quiere decir que ya no vivimos nosotros. Ahora nuestro cuerpo tiene dueño, es Cristo Jesús. Somos su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Ya no somos practicantes del pecado. Ahora el Espíritu Santo cada día nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos redarguye, nos exhorta, nos reprende, nos constricta, nos quebranta, nos hace llorar. Cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier palabra, cualquier actitud que hayamos hecho, pensado, meditado, que a Dios no le agrada, nos quebranta. Porque el Espíritu Santo está viviendo ya en nosotros para siempre. Siempre pienso, o es fácil pensar en alguien que tiene, por decir, su ganado y lo marca. Tiene su ganado, lo alimenta, lo cuida y lo marca, para que sepan todos que a él le pertenece. Le pone su nombre, los marcan con alguna varilla. Cristo no solamente nos ha comprado con precio de su sangre, nos ha marcado con su Santo Espíritu, nos ha sellado nuestra alma y nuestro espíritu, así como nuestro cuerpo
cuerpo con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo, la divina persona la divina tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a meditar y como decía hace un momento, la regeneración hemos visto en el libro de Tito. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Habíamos dicho, ¿qué es regeneración? La regeneración es el nuevo nacimiento del agua del Espíritu, que Dios dijera a Nicodemo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ejecutada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la cual nosotros hemos recibido por medio de la fe. Podemos ver nuevamente San Juan capítulo 1. Y es importante, hermanos, siempre meditar y ser repetitivos en lo que la palabra de Dios nos dice. Como los niños. Los niños necesitan siempre que se les repite el abecedario, que se les repita las vocales, para que de esa manera puedan aprender. Dice aquí en el libro de San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo han recibido? Por medio de la fe en Cristo Jesús. También lo dijimos, Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dios conoce el corazón. Por eso lo que Dios reclama es tu corazón, mi corazón. Porque Él sabe que con la boca podemos decir cualquier cosa. Por eso es que Dios demanda tu corazón, mi corazón. Romanos, Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y eso es muy importante, porque Nicodemo estaba declarando, diciendo, angustiado, afligido: ¿cómo? Siendo viejo tengo que volver al vientre de mi madre para nacer. No, porque el nuevo nacimiento es a través de la fe redentora en Cristo Jesús. La fe de aquel que sabe que sin Cristo se muere. La fe de aquel que tiene necesidad. Que tiene necesidad de pasar de la oscuridad a la luz. Porque el mundo trae amarguras, trae sufrimiento, trae dolor, trae todo tipo de confrontamiento y enfrentamientos al corazón. Solo en Cristo Jesús podemos tener paz. El nuevo nacimiento a través del agua del Espíritu de su palabra, la cual dice aquí en Tito 3:5-6, nos trae el perdón. ¿Qué es lo que hace el perdón? El perdón descarga nuestro corazón, alma y espíritu de todas las cadenas de opresión, de todas las cadenas de resistencia y oposición al gozo, a la paz, al descanso que Dios quiere darnos. Porque aquel que odia, no solamente odia a la persona, está encadenado a esa persona a la que está odiando. De día y de noche no tiene paz. Y ese odio con el tiempo va a dañar su cuerpo. Por eso es
que Dios es amor y es perdón. No podemos nosotros perdonar de corazón. Hay un dicho en el mundo: yo perdono pero no olvido. Ese es un engaño. Ese no es perdón. El perdón del cual Dios nos habla, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Jesucristo, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldición que trae el pecado en el corazón de la persona. Porque el pecado es como un cáncer, empieza como un tumor y luego se degenera y poco a poco va creciendo y contamina el cuerpo y lo mata. Y así como el cuerpo al alma cuando no tiene a Cristo. Por eso el perdón es la renovación del hombre en su entendimiento. Vamos a ver Romanos 12:2. El libro de Romanos 12:2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir renovarnos? Aquí vamos a esclarecer un poco más lo que dice esta porción de la palabra de Dios. En el libro de Efesios, vamos a ver, dice capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojarse? Arránquese. Es como que tenemos una ropa sucia que se ha llenado de piojos, de pulgas, o de virus. Hay que inmediatamente arrancarnos lo más pronto posible. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de esta vida, y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo nos renovamos en el espíritu de nuestra mente? Versículos 24 dice: vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo? Vestirnos es ponernos la palabra de Dios sobre nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro pecho, en nuestra espalda, en nuestras manos, en nuestros pies. Vestirnos con las sandalias del Evangelio, de la paz, de la palabra de vida. Eso es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Proclamar la palabra, declarar la palabra, anunciar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, dar testimonio de la palabra de Dios. Eso es despojarnos de esos vestidos sucios de la vieja naturaleza, porque el vestido significa el cuerpo que antes fue usado para practicar el pecado. Ahora Cristo Jesús lo compró con su sangre, entregando su cuerpo por el nuestro, derramando su sangre. Ahora ya no es nuestro, ahora es de Cristo. Esta vestidura, este cuerpo es de Cristo, así como el alma, el espíritu, y Él nos ha sellado con su Santo Espíritu. Entonces, la palabra de Dios es vida y es espíritu. Para renovarnos en el espíritu de nuestra mente, así como de nuestro corazón, tenemos que vestirnos de Jesucristo, del nuevo hombre de Jesucristo, creado según Dios para la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo lo
Vamos a ver Colosenses 3 del 10 al 12. Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice el libro de Colosenses capítulo 3? El libro de Colosenses capítulo 3 dice, versículo 10 dice, y revestido del nuevo, o sea del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno, dice, tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sí? Así como Cristo nos perdonó en esa cruz, porque nosotros pecamos y Él sufrió la paga de nuestros pecados en esa cruz. Nosotros practicamos el pecado y Cristo Jesús fue castigado por nuestros pecados. Y en esa cruz que dijo, no maldijo, no recriminó, no se puso en el papel de víctima ni tampoco de acusador. Dijo más bien, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es muy importante, hermanos, Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús. Podemos ver que en el perdón de Dios no solamente nos sacamos la vieja vestidura y nos ponemos la nueva vestidura en Cristo Jesús, sino también tenemos la luz y la vida de Dios. Podemos verlo en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque el que recibe por la fe en Cristo Jesús, en su corazón a Cristo como su único Señor y Salvador, también recibe al Padre y también al Espíritu Santo. Porque en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad. Y aquí lo podemos ver también en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. El versículo 17, versículo 18. 1:18 dice, y Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo Jesús es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué? Porque Él es el único que, después de morir, ha resucitado y está vivo. Se manifestó por 40 días a sus apóstoles y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, gobernando. El versículo 19 de Colosenses 1. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud, la plenitud del Padre y del Espíritu Santo. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando recibimos a Cristo estamos recibiendo al Padre y estamos recibiendo al Espíritu Santo. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo también fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo nos ha circuncidado nuestro corazón. Eso lo podemos ver en Tito 3, versículos 5 y 6. Vamos a ver el libro de Tito, capítulo 3. Bueno, ya lo vimos ahora mismo, lo acabamos de ver, ¿verdad? Romanos 6, 3 y 4. Vamos a ver Romanos 6. Romanos 6, 3 y 4. Dice acá, versículos, capítulo 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Cristo. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, versículo 11, vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, podemos y amigos, que estamos en esta tarde declarando lo que la sabiduría y el entendimiento y la revelación que Dios da a su pueblo. Acá nos está declarando en el capítulo Colosenses 2:12, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Entonces, podemos ver aquí, acto seguido en Gálatas 4:19. 4:19 dice de esta manera: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores, dice Pablo en el libro de Gálatas 4:19, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es un proceso, hermanos. Por eso es necesario que el que recibe a Cristo se congregue en una iglesia evangélica cristiana. Porque la palabra de Dios es como la leche materna. Son los cuidados que la persona necesita cuando nace. Porque cuando nace no se le deja en una habitación apartada. Inmediatamente que esa criatura nace, necesita el cuidado de la limpieza, necesita el cuidado de arroparlo, necesita el cuidado de darle inmediatamente la leche materna, necesita el cuidado de estar velando por él, necesita el cuidado de las vitaminas, los alimentos que ese baby necesita para que crezca fuerte y seguro. Y es por eso que la iglesia es como una madre que va cuidando a ese baby, espiritualmente hablando, que ha recibido a Cristo por primera vez, que necesita crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría. Por eso es que la palabra de Dios es esa leche, esas vitaminas, esa fuerza, esa energía que va a recibir día con día. A un baby que recién nace no se le puede dar un alimento completo. Necesita la leche materna poco a poco. Ese alimento de la palabra de Dios, su cuerpo va a estar preparado para digerirlo. También podemos ver en 2 de Pedro 1:14. 2 de Pedro 1:14 dice de esta manera: sabiendo, dice Pablo, Pablo es el apóstol de Jesucristo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo nos... Perdón, ese no es el versículo. 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nuevamente voy a leerlo. Segunda de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Los deseos de los ojos, los deseos de los sentidos, los deseos del líbido, del área sexual, los deseos de la mente, en suma, de la carne, del mundo, que está controlado por Satanás para la destrucción de la persona. Entonces, podemos darnos cuenta que el Espíritu de Dios, que vive en el corazón del creyente desde el momento que nace, el Espíritu de Dios está en él, guiándolo paso a paso, y también a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que ese niño que acaba de nacer pueda crecer fuerte y seguro en comunión del cuerpo de Cristo, de sus hermanos, porque la iglesia son los corazones que han sido circuncidados con la sangre de Jesucristo. Mateo 19:28 dice de esta manera: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso está diciendo porque cuando la persona recibe a Cristo, la familia muchas veces no está de acuerdo, o las amistades, o en el trabajo, los compañeros de trabajo, de alguna manera no lo van a rechazar. Pero no se preocupe por eso. Usted siga adelante, porque usted va a dar frutos para que su familia, sus compañeros de trabajo y donde quiera que usted sea, pueda usted ser un instrumento de bendición para ellos. Al principio las personas no lo entienden, solamente el corazón del hombre que tiene necesidad de tener vida, la vida de Dios, esa paz, ese gozo, ese descanso, esa razón, ese propósito por el cual estamos viviendo, porque no estamos vegetando, porque no somos, como dije la vez pasada, como los animalitos que nacen, crecen, se reproducen, trabajan por su comida y se mueren. No, nosotros no somos como los animalitos, a pesar que Dios nos ha creado para la alegría del hombre. Nosotros tenemos un propósito más grande y más sublime, el propósito de ser adoradores en espíritu y en verdad, de reconocer a quién le debemos la vida y por quién estamos viviendo, a darle gracias por todo lo que nos da desde el momento que nos levantamos, por el techo, por el alimento, por el calzado, por el vestido, por el trabajo, a depender de Él, poniendo cada día nuestro programa diario en sus manos, porque solamente nuestro Dios conoce el porvenir, lo que es bueno y lo que no lo es. Cualquier situación que pueda afectarnos, Dios las conoce. Por eso Él quiere que dependamos de Él, para que como un padre que no quiere que nada malo suceda con su hijo, así nuestro Padre provea diariamente todo lo que nos hace falta y nos guarde de todo mal y nos libre de toda tentación. En esta hora damos gracias al Todopoderoso por habernos dado este privilegio de poder haber compartido esta porción de la palabra de Dios. Yo quisiera en esta hora leer para terminar, una porción muy preciosa que está en el libro de Romanos. Una porción muy preciosa que está en el libro de Romanos. Quisiera compartirlo con ustedes para terminar.
Y dice de esta manera: dice, en el libro de capítulo 6 de Romanos, dice el versículo 18, dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. También en el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Sí, hermanos, hemos pasado de maldición a bendición por la sangre redentora de Cristo, por el nacimiento del agua del Espíritu, de su gracia, del Espíritu Santo. Hemos nacido para Dios el Padre de todos los espíritus y Dios de toda carne, en Cristo Jesús su Hijo, para ser herederos de Dios y coherederos de Cristo, como sacerdotes, para orar e interceder por todo lo que vemos y aún lo que no vemos, porque nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede hacer todo, por todos, y para establecer el reino de los cielos en los corazones de aquellos que están hambrientos y sedientos de la justicia de Dios, de aquellos que están muriendo sin fe, sin Dios y sin esperanza, a una vida de tormento eterno, a una muerte de tormento eterno. Por eso es que nosotros, hermanos, somos privilegiados. Y usted también, mi amigo, mi amiga, si quiere usted ser en esta tarde participante de esa bendición, porque Dios no discrimina a nadie, al contrario, la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos con un pecador que se convierte. Porque así como un día tuvimos también nosotros ese privilegio de venir al encuentro de Dios, porque habíamos buscado muchas salidas para resolver nuestro problema y no había ninguna solución, y Dios nos trajo a sus caminos. Así, mi amigo, mi amiga, que usted está viendo ahora mismo este mensaje por el internet, usted puede recibirlo también para su vida y dar ese paso de fe y tener en su vida, en su historia de su vida, un antes y un después en Cristo Jesús, que hace la diferencia eterna, la diferencia del cuerpo, alma y espíritu en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos el privilegio de compartir esta bendición tan grande que nos has dado, Padre. En Cristo Jesús no tenemos cómo pagarte. Solamente danos cada día el privilegio de vestirnos de Cristo. Cada día, Señor, sujetándonos por tu Santo Espíritu para caminar en tu palabra, para dar frutos, Señor, de gozo, de fe, de amor, Señor, para dar frutos, Señor, de paz, para dar frutos de humildad, de sometimiento, de sujeción, de obediencia a tu palabra y a tu perfecta voluntad en Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por tu Santo Espíritu, por el cual nos has sellado para siempre hasta el día de la redención. Gracias, Padre, por toda la congregación de Cristo, por todos nuestros hermanos que captan este mensaje, Señor, por todas las familias que lo están recibiendo de cerca y de lejos, y por todas aquellas personas, Señor, que lo están viendo también, Señor. Gracias. Oramos para que, Señor, tu palabra llegue a sus corazones, Señor, y transforme sus vidas como las nuestras. Gracias, Padre Santo. Gracias, Cristo de la gloria, Rey nuestro. Bendito sea, Señor y Dios nuestro. Gracias, Divino Espíritu Santo. Amén, amén y amén.